Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo para dejarte información interesante sobre Reiki y sus beneficios. Estoy haciendo un directo porque ayer, pues por un problema técnico, no pude subir el vídeo, así que me disculpáis si estás por aquí, si estás conectado, si estás conectada, conéctate conmigo y escríbeme por aquí lo que necesites saber. Yo voy a continuar con este vídeo, voy a empezar hablándote de, para empezar, ¿no? Es importante saber qué es Reiki. Reiki es una técnica de canalización de energía, ¿sí? Luego te explicaré qué significa canalizar y qué significa o a qué nos referimos con energía. Reiki, esta palabra puede sonarnos un poquito extraña por el hecho de que tiene su origen, lo que es el vocablo, el concepto, tiene origen japonés, ¿sí? La palabra Reiki en sí está formada por dos vocablos, Rei por un lado y Ki por el otro. Rei significa universal y Ki significa energía vital. Muy importante esto, ¿eh? Energía vital. Ahora vamos a ver a qué nos referimos, a qué se refiere. Esta palabra es japonesa porque el redescubridor de este sistema curativo, de esta técnica de canalización de energía, fue Mikao Usui, fue japonés que vivió en el siglo XIX, ¿sí? Luego te hablaré un poquito más de la historia de Mikao Usui. Como te digo, esta palabra, la palabra Reiki, si por ejemplo el redescubridor hubiera sido una persona de otro país, ¿sí? Pues quizá conoceríamos a Reiki con otra palabra diferente, ¿sí? Con otra escritura diferente. Te explico para que sepas de dónde viene esta palabra Reiki, ¿sí? Bien, entonces, una vez dicho esto, quiero contarte qué significa esa energía vital a la que se refiere el vocablo Ki. La energía vital realmente es toda la energía que vibra, la energía de vida, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su propia energía vital, pero también el universo, ¿eh? el cosmos, digamos, el origen de cada uno de nosotros, de nuestra vida, es esa fuente, llámalo Dios, llámalo fuente, llámalo luz, llámalo amor, llámalo como quieras. Esa energía, esa fuerza divina, esa fuerza de amor, es también esa energía vital, ¿sí? Pero claro, Reiki se le añade energía vital universal porque hace referencia a esa energía total, ¿sí? Originaria, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más cositas sobre Reiki? No sé si has oído hablar de esta técnica o de esta terapia. Hay muchas personas que también han oído hablar y cosas un poquito negativas. Yo voy a decirte que Reiki, dado el origen que tiene y lo que significa la aplicación, es siempre para bien. Es siempre una energía amorosa, sanadora y de luz. Hay algunos grupos religiosos, quizá por desconocimiento, atacan a este tipo de técnicas pensando que es un tipo de magia o de abuso de poder, alguna historia de estas. Nada más lejos de la realidad. ¿De acuerdo? Reiki es en sí, como te digo, energía de amor, energía sanadora. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que os vais conectando. Disculpad que no haya avisado, pero continúo un poquito con la explicación. Decía que a veces Reiki, hay muchas opiniones al respecto y algunas de ellas negativas,
pero no hay que tener ningún temor y ahora vas a entender por qué cuando te cuente mi experiencia con Reiki y cómo me salvó la vida, cómo me sacó de donde estaba y me ayudó a volver a vivir y a respirar. Como te cuento, Reiki es una energía que viene de la fuente de creación, por decirlo de alguna manera, y lo que permite es equilibrar todos los aspectos del ser, ¿sí? A nivel físico, mental, emocional y espiritual. ¿De acuerdo? Aporta armonía, aporta relajación, alivia el estrés, ayuda con los dolores, para la concentración, la memoria, ¿sí? Regula también el funcionamiento de los órganos, equilibra las emociones, sana cuestiones pasadas, ayuda a limpiar, a sacar, eh, sobre todo también ayuda a conocerse de una manera muy consciente, aumentar la conciencia, aumentar la creatividad que llevas dentro, ¿sí? Todo el mundo tenemos habilidades, ¿no? Y cosas que nos gusta hacer, cosas que nos realizan, incluso ese tipo de cosas son buenas que las practiquemos porque dejamos en el mundo algo que también es útil, ¿verdad? Bueno, pues Reiki, aparte de todo esto que te cuento, ayuda muchísimo, sobre todo a relajarse, a aliviar el estrés y cositas súper importantes para temas de enfermedades graves, ¿sí? Dependiendo del nivel de conciencia de esa persona y del camino que tenga que llevar en esta vida, las enfermedades pueden solventarse o digamos que a la persona le aporta esa paz y esa capacitación para entender un poquito más el sentido de la vida, ¿sí? Reiki llega realmente a niveles súper, súper profundos. ¿Mm? Como te decía antes, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Son muchos detallitos, pero bueno, procuro no dejarme nada y procuro que se vaya entendiendo lo mejor posible. Bueno, vamos a ver. Después de lo que te he explicado, quiero contarte un poquito quién fue el redescubridor de Reiki, de esta técnica de canalización de energía. Como te decía al principio, el redescubridor fue Mikao Usui, un sacerdote cristiano japonés que lo podemos ubicar en el siglo XIX. Te cuento la historia un poquito resumida. Estaba Mikao Usui un día dando clases, porque daba clases en la universidad de Doshisha, se llamaba esta universidad de Japón, y en una de sus clases sus alumnos le preguntaron si él creía a pies juntillas todas las cuestiones que aparecían, por ejemplo, en los textos sagrados, en la Biblia y, y en los temas sobre todo de curativos, ¿sí? Curativos. Entonces, Mikao Usui dijo, yo sí creo en ello porque tengo fe, habló de la fe, ¿sí? Les explicó un poquito, pues, que con fe, pues, era suficiente. Sin embargo, los alumnos le insistieron y le dijeron que ellos necesitaban saber si aquellos milagros, ¿no? De aplicar las manos, aquellas técnicas que parecían ser, ¿no? Si él podía enseñárselas a alguien más. Aquí fue cuando Mikao Usui no supo qué contestar y esa pregunta realmente le marcó, de tal manera que decidió durante años retirarse
a estudiar los textos sagrados cristianos, budistas, los sutras, aprendió pues un montón de idiomas también orientales para poder descifrar que el significado de estos textos y ver si podía encontrar de alguna manera la forma en que se aplicaban ciertas técnicas sanadoras, ¿sí? En los tiempos antiguos. Bueno, todo esto le llevó bastante tiempo, como te comento, y realmente recopiló la teoría, ¿sí? Recopiló ciertos símbolos, ¿no? Referentes a la energía, referentes a las emociones, a la parte mental, etcétera. Todo eso lo tenía recopiladito, sin embargo, no sabía cómo practicarlo y no sabía cómo transmitirlo, cómo enseñarlo. Así que optó por retirarse al monte Kurama y meditar durante 21 días para ver si así pues lograba sacar en claro algo de todo lo que había estado estudiando y podía por fin, pues como él decía, como se decía, ¿no? Iluminarse para poder transmitir esas enseñanzas, esa técnica de canalización de energía. Pues bien, pasaron todos los días hasta el día 21 en el que Mikao Usui pues estaba sencillamente meditando y ayunando y prácticamente fue el último día cuando recibió, entró en un punto de concentración plena, recibió una luz muy fuerte en lo que se llama, es uno de los chakras, el chakra mental, ¿sí? Que está a la altura de aquí, del entrecejo, y de repente todo lo que había ido recopilando, toda la teoría, todos los símbolos, empezó a haber luces de varios colores, como los colores del arco iris. De repente parece que se iluminó y entendió cómo debía aplicar todo aquello y de qué manera enfocar esa energía Reiki. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si estáis por aquí siguiendo. Voy a escribir un poquito y ahora continúo con el tema. A ver. Ok. Bien, veo que por aquí sí. Muy bien. De acuerdo. Bueno, voy a continuar. Después de contarte brevemente la historia del redescubridor de Reiki, quiero contarte mi historia personal con Reiki. Yo conocí esta técnica por el año más o menos 2003 aproximadamente, de una manera muy directa, muy directa. Te cuento por qué. En aquel momento yo estaba a nivel físico, emocional y mental bastante mal y me sentía, pues eso, apenas podía respirar, me sentía con una debilidad tremenda y todo esto por una serie de cuestiones afectivas, emocionales y bastante fuertes que había pasado durante ciertos años. Pues bueno, llegado ese momento, realmente yo estaba desesperada, perdida y bastante grave, luego me di cuenta, ¿no? A nivel general, como persona. Y bueno, dio la casualidad, entre comillas, lo pondremos, ¿eh? No hay casualidades, hay causalidades, todo es por algo. Pues por aquel entonces una amiga mía tenía un pequeño lugar donde hacía terapias y bueno, pues me comentó sobre estos cursos de formación de Reiki. Yo realmente no había tenido contacto todavía con ninguna cuestión
¿cómo te diré?, de mi formación actual, pero sin embargo, fíjate, en el estado en el que yo estaba, no me lo pensé dos veces, parecía que había algo, una fuerza superior a mí que me lanzaba a, a formarme directamente, en vez de dejar que me dieran terapia. Yo no sé por qué, pero bueno, hoy sí lo sé, pero me lancé a formarme en Reiki. A partir de ese momento, Reiki despertó en mí eh, amor, autoestima, me ayudó muchísimo a recuperarme físicamente poco a poco y a empezar un proceso de sanación a nivel profundo, pero siempre, siempre, siempre de una forma muy paulatina, muy correcta, a un ritmo adecuado. ¿Sí? Esto es lo que hace Reiki. Reiki lo que te va a permitir es conocerte, es sanar tu vida, pero de una manera adecuada, no brusca, ni mucho menos. Tampoco te va a hacer revivir cosas que no haya que revivir, no es necesario, pero sí es una energía sanadora capaz de llegar a puntos insospechados. Bueno, yo realmente estoy agradecida a la vida, a Dios, como lo quieras llamar, por haber encontrado, digamos, esa puerta, esa tremenda puerta que me abrió camino hacia la verdad y hacia una vida más plena. Sí, a partir de aquí, pues eso, sucedieron los años, la formación, la aplicación, la práctica de Reiki, y a partir de ahí, evidentemente, a mí se me abrió la oportunidad de conocer lo hermoso de sanar de forma natural, ¿sí? Bueno, estaría, te digo, contándote muchos detalles más, pero para no enrollarme demasiado y no aburrirte, eh, voy a continuar por aquí. Sí, ajá, bien, de acuerdo. Bueno, una vez explicado qué es Reiki, cuál es el origen de Reiki, qué significa esa palabra, ¿no? Lo que es el vocablo. Te he contado un poquito la historia de por qué Mikao Usui fue el redescubridor, yo le llamo así, ¿no? Redescubridor. Eh, realmente Reiki se aplica desde mm, los tiempos antiguos, hace más de 2000 años. Lo que pasa es que pues a lo mejor no tenía un nombre en sí, ¿no? Ahora tiene este nombre por lo que te he comentado anteriormente. Bueno, todas las preguntas que tú tengas al respecto de lo que voy explicando, por favor, déjamelas en los comentarios, ¿sí? Tanto si estás ahora viéndome como si ves este vídeo después, ¿vale? No hay problema, déjame tus preguntas, tus dudas, o bueno, incluso si tú ya sabes, ya conoces Reiki, ya te lo aplicas o estás formado o formada en Reiki, pues también eres bienvenido naturalmente para que compartas tu experiencia con nosotros, ¿vale? Fíjate, Reiki también es muy bueno para evitar los efectos secundarios de radioterapia, quimioterapia, de medicamentos en sí, ¿sí? Para el insomnio, para dolores de cabeza, para la circulación, para todos los temas físicos que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque Reiki es una energía sanadora que puede llegar a la raíz de las dolencias, de las enfermedades. ¿Sí? Eh, por ejemplo, un dolor de cabeza que sea por tensión, pues Reiki alivia ese dolor, ¿sí? Pero no solo se queda ahí, sino que puede llegar al punto inicial por el que se origina ese dolor o esa tensión en esa persona, ¿sí? Todavía hay mucho más sobre Reiki. Fíjate, aparte de esto, para recibir Reiki no hace falta llevar nada, o sea, Reiki se aplica de una forma súper sencilla, simplemente a través de las manos del reikista o del terapeuta o del maestro o maestra de Reiki, ¿sí?
se aplica vestido, se aplica con mantas, es indiferente, ¿sí? No hace falta ni quitarse la ropa ni nada, solo descalzarse, quitarse, por ejemplo, si se lleva cinturón, ¿eh? Y bueno, y algún tema de metales, más que nada, pero poca cosa más. Y para aplicar Reiki, si estás interesado o interesada en iniciarte en Reiki y en poder autoaplicártelo tú mismo, tú misma, o aplicarlo a los demás, también son formaciones muy sencillas, hay formaciones intensivas, ¿sí? Pues, ¿qué te diré? Unas 10 horas, aproximadamente 8 o 10 horas por cada nivel, va variando según el grupo también, ¿sí? Y, y bueno, desde el primer día que se aprende o te inicias en Reiki, puedes aplicártelo a ti mismo y a los demás, ¿sí? Los diferentes niveles de Reiki lo que hacen es potenciar esa capacidad de canalización, ¿sí? Se canaliza la energía por lo que es el chakra corona, se capta esa energía, ¿sí? Pasa por el canal central energético que cada uno poseemos y a través de las manitas se enfoca y se aplica. ¿Sí? Como te digo, se puede aplicar a personas, se puede aplicar a animales, ¿sí? A tu mascota, si lo necesita. Son, de verdad que es estupendo. A plantas, a situaciones, ¿sí? A grupos de personas, a, ¿qué te diré? Al mundo entero, a problemas. ¿Eh? Es, Reiki es que es infinito, prácticamente es infinito. Y sus beneficios, pues realmente no me canso de hablar de Reiki por todo lo que trae consigo, mucho más de lo que al principio pueda parecer y de una forma constante, pero muy sutil. A veces parece que no pasa nada y realmente está actuando de fondo o de raíz, ¿sí? Bueno, si tienes algún comentario, alguna pregunta que me quieres hacer, me lo puedes dejar, como te digo antes, en, en los comentarios, ¿sí? Bueno, espero que se esté escuchando bien. Yo he empezado el vídeo y he seguido para adelante sin parar. Espero que se oiga bien. Si andas por ahí y me lo comentas, pues te lo agradeceré. Saludos. Hola, hola. Y bueno, yo creo que déjame pensar si me dejo alguna cosita. Es que, claro, sobre Reiki hay muchísimo que decir. Bueno, te voy a contar un poquito que la formación en sí son varios niveles, ¿no? Está el primer nivel, el segundo, el tercero y la maestría. En cada uno de ellos se aprende una cosa o está enfocado para tratar energéticamente de una manera, ¿sí? El primer nivel a nivel físico es sobre todo actúa mucho a ese nivel. En el segundo nivel se potencia la canalización de energía para trabajar a nivel también, llegar, ¿no? A nivel mental, emocional. El tercero, la parte espiritual, y la maestría engloba todos ellos, pero además es una formación para formar a otros, ¿eh? Como maestro o como maestra, para formar a otras personas, como es mi caso, ¿sí? Yo ofrezco los cursos de formación tanto presenciales, que por cierto, ahora en la semana que viene, no, la próxima, tengo cursos de formación de primer nivel de Reiki, iniciaciones, y ya para abril tenemos el segundo nivel. Si estás interesado o interesada, te pones en contacto conmigo cuando quieras. También hago lo que es la formación online, ¿sí? Para que te sea muy cómodo y te doy el asesoramiento y el apoyo para, para que veas, ¿no? Con vídeos también cómo es la práctica y todo lo que necesites saber. Realmente si te llama la atención, si sientes que necesitas un cambio en tu vida que va por aquí, estas cosas se sienten y se intuyen. No te lo pienses, ¿sí? Habla conmigo o con quien tú quieras, busca un maestro o maestra, una maestra, perdón, cerca tuyo, y si no lo encuentras o quieres hacer la formación conmigo, yo estaré encantada realmente de que así sea. Cuanto a mí es el hecho de que las personas
apliquen, integren Reiki en su vida, sé que es beneficioso y me hace muy, muy feliz. ¿De acuerdo? Bueno, no sé qué te está pareciendo este vídeo. Por mi parte, creo que he contado un poquito lo que quería contarte para que se entienda qué es Reiki. Y ya te digo, para cualquier tipo de dolencia, de enfermedad, es fabuloso, ¿sí? No es una varita mágica, no es magia, no es nada extraño, aunque por algunos lugares quieran hacerlo ver, que Reiki es una cosa extraña o mala o vete a saber qué historias, pero como te he dicho al principio, nada que ver con la realidad, ¿sí? Además, ojo, una cosa súper importante que no te estaba diciendo. Reiki está reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde, si no me equivoco, 1982, ¿vale? Está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Eso significará algo, ¿a que sí? Bueno, pues estupendo. Si estáis por aquí, yo lo que es la parte teórica explicativa, de momento la doy por terminada, pero veo que os estáis conectando, así que me voy a esperar un poquito más para que me podáis preguntar lo que necesitéis o me saludéis, que también me haría mucha ilusión. Venga, saludadme un poquito por aquí. A ver, ¿quién hay por ahí? Hola, hola. Vamos a ver. Vamos a escribir un poquito. Estupendo. Ya te digo, en mi caso, mira, yo empecé la formación de Reiki en el 2003, como te digo, y la maestría, pues creo que fue 2000, 2006, bueno, en el transcurso de unos cuantos años, pues llegué hasta la formación final, ¿no? Que se llama la formación de la maestría. Realmente, y es cierto, Reiki empieza cuando termina un curso, porque es cuando empiezas tú a sentirlo, a aplicarlo y a practicarlo y a ver todo lo que te aporta, ¿no? A ti y a las personas, a tu entorno incluso, ¿eh? De acuerdo. Hola, hola. Ay, qué bueno. Denis o Denise. Estupendo. Qué bien. Me alegro mucho que estéis por aquí. Ya digo, disculpad porque no he podido avisar. Simplemente he querido subir la información que ayer no pude. Me preguntas que qué enfermedad he sanado mediante mis manos. ¿A mí misma o a mis pacientes? Pues mira, desde por ejemplo, el tema de ansiedad, ¿sí? El tema de ansiedad, yo he tenido ansiedad desde, no sé si habréis leído mi libro, que cuento un poquito mi historia, pero desde los 6 años, pues yo he tenido conciencia de crisis de angustia, de ansiedad, de miedos muy profundos, y te puedo hablar por mí, te puedo hablar por mis pacientes, ¿no? Actualmente, los temas de ansiedad se reducen bastante, incluso se pueden solventar, ¿eh? De tal manera que no te afecten de más y puedas llevar una vida más plena y bastante normal. Luego ya entran aquí pues temas de psicológicos, ¿no? Siempre la terapia Reiki puede ser complementaria de otra terapia que estés llevando, evidentemente, ¿sí? Pero, por ejemplo, mira, ahora que me preguntáis, eh, recuerdo una paciente que vino con la piel atópica, ¿sí? Con algo así como el vitíligo, pero de otra manera, con la cara muy señalada y con los brazos también de unas manchas a flor de piel, nunca mejor dicho, con mucha irritación, rojizas,
le daba mucho picor y lo pasaba muy mal, ¿no? Incluso recuerdo que iba con gafas de sol todo el tiempo y eso le había afectado también psicológicamente. Bueno, pues le propuse un tratamiento intensivo de 9 sesiones. Fíjate que tampoco es así que digas, ostras, voy a estar ahí de por vida. Evidentemente aplicar Reiki lo más que puedas es lo mejor, ¿sí? Para este caso concreto, como os cuento, aplicamos Reiki durante 9 sesiones y fue tremendo, tremendo el resultado, cómo se le redujeron las manchas en la piel, el picor. Y no solo eso, recuerdo una sesión clarísimamente cómo al llegar a la parte del estómago, que es donde está uno de los chakras, ¿sí? Los chakras son los centros energéticos más importantes a lo largo de nuestro canal de energía. Al llegar a la parte del estómago, pareció que como un fuego, como si un fuego saliera, como si una hoguera fluyera de alguna manera y se despejara algún tema emocional que había acumulado, había bloqueado ahí. A partir de ese día, realmente fue así y realmente eh, esta persona sabe que digo la verdad. A partir de ese día desaparecieron hasta el día de hoy y te estoy hablando de prácticamente desde del 2011, ¿vale? Hasta el día de hoy todo eso se solventó y había estado probando un montón de historias, pastillas, pomadas, evidentemente también un poquito de gel para calmar el picor también funcionaba, pero lo que le retiró aquel fuego que le salía a través de la piel, sin duda alguna, te lo puedo decir y no porque lo hiciera yo, sino por lo que hace Reiki en sí, fue esta técnica, ¿no? Esta técnica. Te he contestado más o menos, hay muchas, ¿eh? Podría estar hablando 1000 horas de la pregunta que me están haciendo por aquí, que qué enfermedad he sanado mediante mis manos. Eh, no es que sane mediante mis manos, aunque sí que hay una parte de nacimiento específica, pero como estoy hablando de Reiki, pues te digo que Reiki puede sanar, puede equilibrar, puede desbloquear muchas cosas. A veces lo sanará completamente, a veces mejorará, ¿sí? Y a veces sencillamente, depende del punto donde está la persona, la acompañará a que su nivel de conciencia aumente y que esa persona esté lo más en paz posible en el momento, por ejemplo, de cambiar o de marcharse, ¿sí? De cambiar de estado físico a estado espiritual, ¿vale? Otra preguntita, me encanta. Mira, bueno, a ver, se puede aplicar en el caso que me preguntáis también ahora, que si el herpes zóster se puede quitar con Reiki. Vamos a ver. El herpes zóster también viene un poquito de origen como el caso que acabo de contar de ese fuego interno, ¿vale? Entonces, Reiki a lo que va a ayudar es a equilibrar esas emociones o esa angustia o lo que sea que haya originado ese herpes zóster, ¿sí? Que es, bueno, aquel que puede salir por, por varias zonas del cuerpo. Evidentemente lo que va a hacer es llegar a la raíz del problema, que esto es fabuloso. Después, el sistema inmunológico va a aumentar las defensas, ¿sí? Y después, probablemente, según el tipo de situación que esté viviendo esa persona, su alimentación y muchas otras historias también, y el nivel de conciencia que tenga, lo puede solventar, naturalmente que sí. De acuerdo. No, no hay de qué. No suelo contar mucho, bueno,
ya veis que cuando hago vídeos, pues sí, cuento, realmente es desde mi experiencia personal, pero también profesional, ¿eh? A lo que me dedico desde hace ya unos cuantos añitos, ¿sí? Sí, plexo solar, correcto. Veo que sabes del tema. Otra cosita que no he comentado, eh, por ejemplo, si para una sesión de Reiki, ¿sí? Se puede hacer de forma presencial o en mi caso también se puede hacer a distancia, ¿sí? Hay muchas personas que preguntan, eh, ¿cómo se puede aplicar esto a distancia? Esto es un cuento chino, ¿no? Bueno, no, pues no está en chino. El hecho de que estemos trabajando con energía es una energía potenciada, ¿sí? Se puede aplicar realmente con la presencia de esa persona o sin la presencia de esa persona. De hecho, como te decía antes, Reiki se puede aplicar a situaciones, ¿sí? A algo un poquito abstracto o etéreo, no hace falta que sea una persona, ¿sí? Muy bien, de acuerdo. Eso, si alguien está interesado en recibir Reiki, pues yo aparte de enviárselo con mucho gusto, ¿sí? Y con toda mi profesionalidad y con toda la buena energía para su sanación, pues bueno, luego también estoy disponible para hacer un poquito el seguimiento, ¿no? También que me gusta hacer con las personas a las que trato. Muy bien, pues bueno, llevamos ya un buen ratito. Em, sí, contadme un poquito, a ver, los que me estáis mandando preguntas, contadme un poquito, por ejemplo, a ver, déjame ver esta preguntita. Ah, sí, los que estáis por aquí, ¿conocéis ya Reiki? ¿Alguno? Veo que parece que sí. ¿Habéis tenido alguna experiencia con Reiki? ¿Estáis iniciados? A ver, ajá. Reiki, como he dicho antes, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Está reconocida como terapia complementaria, ¿sí? Realmente el Reiki, como todas las terapias naturales, hoy en día están en auge porque realmente se están viendo los resultados. Sin embargo, y esto es una realidad que me encuentro a diario, en los gobiernos y las farmacéuticas, pues lo que les interesa es vender medicamentos que no les salen muy rentables, ¿sí? Es preferible estar medicando de por vida eh, a millones de personas y que ese medicamento tengan que comprarlo continuamente a sanar a esa persona. Eso estarás de acuerdo conmigo. Entonces, eh, es reconocida como terapia complementaria, pero yo, desde mi punto de vista, te digo, profesional y personal, te diré que no es un simple complemento. Por supuesto que sí. Aquí en el vídeo no he querido tratar mucho el tema, eh, ciertos temas religiosos, por respeto, pero bueno, ya que sale un poquito el tema, yo como persona, yo soy creyente. ¿Y cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer después de tantas experiencias bonitas, sanadoras y espirituales, ¿no? que he podido, que he podido vivir? Y evidentemente, Reiki, la fuente de donde viene, pues es evidente, aunque quieran decir todo lo contrario. Yo me he encontrado muchas personas que bueno, pues que lo tratan de incluir en el saco de lo oscuro, para que nos entendamos, y te puedo asegurar que es todo lo contrario, que Reiki es luz
y que la luz viene de la fuente y que esa fuente sanadora evidentemente no es ninguna cosa extraña, es lo más natural del mundo. Fíjate, aplicar una mano donde te duele algo es lo más natural e inconsciente que ya desde niños hacemos, ¿no? Cuando nos duele algo ponemos la manita, ay, ay, no ponemos la cara, no ponemos la rodilla, ponemos las manos allá donde hay un dolor, ¿no? O un padecimiento, y esto es así. Y de hecho, como dicen por aquí, eh, Reiki, realmente esta técnica, ¿no? De, de pasar, más que pasar, de canalizar energía sanadora a través de las manos, tiene más de 2000 años de antigüedad, ¿sí? Y bueno, tanto Buda como Jesucristo, pues realmente la llevaban a cabo. Naturalmente, yo no comparo ni mucho menos la maestría ya innata que tenían, pues sobre todo Jesús, ¿no? y Buda en este aspecto. Era algo innato, era un canal tremendo, ¿no? Digamos, perpetuo, constante, con una fuerza tremenda, pero de alguna manera, pues esas manos se enfocaban hacia el objeto de sanación. Muy bien, pues bueno, me quedan apenas 4 minutitos, aprovechad porque vamos a terminar con este directo. Supongo que se escucha bien. Si no me habéis dicho lo contrario, es que sí. Aprovecho para beber un poquito de agua y en estos últimos minutos voy a repasar vuestros comentarios. Estupendo. Muy bien. Ah, por cierto, de entre los participantes que estéis ahora mismo conectados y los que veáis después el vídeo, tengo una sorpresa para vosotros, ¿vale? Pero no la voy a decir hasta que no vea que me ponéis, por ejemplo, en vuestro nombre y apellidos, o como lo tengáis, nombre y apellidos en un comentario en este vídeo, ¿vale? Es una sorpresa muy importante. Naturalmente puedes decir que no la quieres, pero es un regalo que os quiero hacer a los que estáis ahora aquí conmigo y a los que veáis este vídeo. Por favor, si queréis este regalo sorpresa que naturalmente está relacionado con Reiki, escríbeme tu nombre y tus apellidos y luego te explico qué va a pasar, ¿vale? Ok, bien. Bueno, para temas de ansiedad, sí, para temas de ansiedad, como te digo, mi experiencia es fabulosa. Eh, alivia mucho los temas de ansiedad, te resitúa de alguna manera, te enfoca hacia lo que es tu verdadera esencia, tu verdadero ser, ¿sí? Em, eh, Te ayuda, ¿no? Que paso a paso, pues te vayas haciendo consciente incluso del origen de esa ansiedad, teniendo las cosas más claras, poniendo límites, por ejemplo, a personas y situaciones que te han dañado, perdonándote a ti misma, a ti mismo, perdonando a los demás. Desde que se empieza Reiki, se empieza un camino, un proceso hermoso de vida, ¿sí? De vida. Naturalmente, la vida trae altibajos, pero siempre hay como una especie de lago, ¿sí? De lago quieto, que aunque estés en revolución, vas a volver a él. Te lo recomiendo para absolutamente todo, pero en particular para temas de estrés y ansiedad, ¿no? Que también, pues combinado a lo mejor
con otro tipo de terapias, según si se necesita, te aseguro que funciona y muy bien. Sí, veo por aquí. Supongo que la persona que me pregunta por ansiedad, eso, igual la has padecido, la estás padeciendo, o hay algún familiar en esta situación. Mira, como explico en otros vídeos, no sé si los has visto ya, la ansiedad se sana de muchas maneras, pero de una sola. Me explico. La ansiedad solo se sana cuando se trata a esa persona individualmente. Entonces, no te puedo decir que esta cosa es la que sana la ansiedad para siempre o para todos. A veces se tienen que combinar ciertos factores y ciertas terapias, ¿vale? Depende del nivel de ansiedad que se tenga, depende del nivel de conciencia que esa persona tenga y depende de si esa ansiedad es causa o es consecuencia. Entonces aquí hay que mirar muchos temas, pero vuelvo a repetir, para la calma, ¿sí? Y para el insomnio, por ejemplo, también es estupendo. Sí, alguna vez sí. Alguna vez solo fue necesario Reiki, sí. Pero eso sí, con constancia, ¿sí? Esa persona, en aquel caso concreto, solo lo necesito por el tipo de ansiedad que tenía, ¿vale? Por el nivel de ansiedad que tenía, por los síntomas que tenía. Es que hay muchos, o sea, hay muchos, no todos tienen los mismos, no todos tienen el mismo tipo de ansiedad, no todos lo tienen desde hace tanto tiempo, ¿me explico? No todos sienten de la misma manera, ¿vale? Entonces, sí, recuerdo algún caso en los que solamente con esto sirvió, pero no en todos los casos, ¿vale? No en todos los casos. Ujú. Sí, está bien. Está bien que te haga Reiki a distancia, pero si ves que tu ansiedad continúa, hay que mirar más a fondo, ¿sí? O en tu caso, eh, te recomiendo el Reiki intensivo, ¿no? El tratamiento que ofrezco, por ejemplo, Reiki intensivo de sanación, ¿eh? Porque se enfoca a una potencia importante, esas 9 sesiones que son terapéuticamente, ¿no? Más directas, para que me entiendas, y en su caso, pues te digo, son bastante sanadoras, bastante importantes. Cualquier cosa que quieras comentar o que queráis comentar con respecto a todo lo que he explicado en este vídeo, pues me lo dejáis en los comentarios. Dejadme también vuestro nombre y apellidos, quienes queráis, un regalo sorpresa, ¿vale? Que luego os diré de qué se trata, pero no voy a decir nada, aunque me cueste, hasta que no vea tu nombre y tus apellidos. Todos los que veáis el vídeo, dejadme nombre y apellidos o algún comentario también para que yo os pueda decir cuál es ese regalo sorpresa que tengo para todos vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like, comenta lo que quieras, compártelo. Te mando un abrazo, que tengas una buena tarde, un buen día, según donde estés. Por mi parte, agradecida, encantada de haber podido hacer este vídeo nuevamente para ti. Te mando saludotes. Hasta luego.